análisis y que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Nora Susana García Ramos, quien nos compartirá la ponencia titulada Afectaciones de los matrimonios infantiles en comunidades de México a los derechos humanos de la infancia en el siglo XXI. Por supuesto, un tema de gran relevancia y vigencia, pues lamentablemente los matrimonios infantiles siguen representando una grave vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues obviamente saludamos la presencia del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y organizador de este seminario, a quien agradecemos, por supuesto, su liderazgo y compromiso en la promoción de la cultura de la paz. Doctor, si nos apoya con un mensaje, por favor. Pues muchísimas gracias, Sara, por tu presentación y pues muchísimas gracias a quienes nos acompañan esta mañana, en donde, bueno, continuamos con este ejercicio permanente, reflexivo en torno a la diversidad de asuntos que atañen en la actualidad como problemática, como tendencia, como sinergia, como retrospectiva de los derechos humanos de los distintos contextos sociales, tanto del estado de Nayarit como de Jalisco y de todo el país, donde nos pueden ver a través de redes sociales. Agradezco primeramente la siempre oportuna coordinación que mantiene la doctora Karen García, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, Centro del Sur, así como también a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y por supuesto, agradezco la presencia esta mañana de la maestra Nora Susana García Ramos, quien viene a comentarnos el tema que se ha socializado previamente en referencia a las afectaciones de los matrimonios infantiles en las comunidades de México a los derechos humanos en la infancia en el siglo XXI, lo cual es, por supuesto, un tema que genera mucha controversia, que obliga a un análisis holístico, ¿sí? De los contextos o el crisol de contextos en este país, que tiene que ver no solo con la ausencia o la equivocada presencia de políticas públicas en torno a la prevención, la concientización de lo que implica un matrimonio entre infantes, sino que tiene que ver también con una mirada hacia los pueblos originarios, hacia el derecho consuetudinario, hacia el libre desarrollo o la autodeterminación de los pueblos respecto de una regulación eh, occidental, vamos a decirlo así, hegemónica en un país que por supuesto amerita esa reflexión transversal de los distintos sistemas jurídicos que informan los matrimonios infantiles, amén de las situaciones sociales que esto puede implicar. Y cuando hablamos de situaciones sociales, es necesario también hablar de situaciones de núcleos familiares o en el ámbito privado de las personas. Y en el ámbito privado de la persona también tendríamos que analizar situaciones psicológicas, situaciones médicas, situaciones de muchas naturalezas. Por esa razón, este tema es transversal, requiere un abordaje de la misma naturaleza respecto del análisis interdisciplinar que pueda realizarse en torno a ello. Es un reto no eh, desprovisto de esfuerzos el que se requiere para llevar a buen puerto esta investigación que nos comparte la maestra Nora Susana García Ramos, a quien le agradecemos mucho su presencia y le dejamos pues el uso de la voz para que inicie con su exposición y estaremos como auditorio
atentos a lo que se vaya planteando y en todo caso, si fuese necesario, nutrir con alguna cuestión, alguna reflexión que pueda aportar al desarrollo del tema, que sea para bien, pues, para bien de nuestra comunidad, la que permanentemente se encuentra en este foro y todos aquellos y aquellas personas que se vayan incorporando y con el favor de su atención vayan enriqueciendo este tipo de espacios que seguramente nos dejarán mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su mensaje y por recordarnos la importancia de mantener estos espacios de reflexión activa. Y también, si me lo permite, con su permiso, solicito a la doctora Karen Danina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario, del Sur, Universidad de Guadalajara, nos brinde unas palabras. Con mucho gusto, estimada Sara. En nombre del doctor Dante Aro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, y también del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, secretario académico, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran en este seminario permanente de derechos humanos que tenemos en conjunto con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y el Cuerpo Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit. En primer término, como siempre, agradecer al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de esta Comisión de Defensa, por el ímpetu que muestra siempre y la apertura para continuar con este seminario donde podemos desarrollar, debatir, conocer múltiples temas en torno a los derechos humanos de todas las personas. También quiero dar las gracias a las personas que nos acompañan, sean todas bienvenidas, a la maestra Nora Susana García Ramos. Gracias, maestra, por presentar este tema tan importante, tan interesante, al que tú denominas afectaciones de los matrimonios infantiles en comunidades de México a los derechos humanos de la infancia del siglo XXI. Un tema, como ya me antecedió el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, que hace bastante énfasis en que se haga un análisis, nada simple, por cierto, sobre los derechos que tienen las infancias y cómo pueden encajar sin vulnerar sus derechos con la autodeterminación que tienen las comunidades indígenas, con esa regulación que expresamente está incluida en nuestra Constitución mexicana, pero que sin embargo no podemos dejar desprovisto que las infancias tienen derechos especiales, pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad y tienen necesidades y capacidades específicas, distintas a la de los adultos. En ese sentido, es muy interesante la reflexión que imagino que desarrollará la maestra respecto de cómo todavía en pleno siglo XXI se llevan a cabo los matrimonios infantiles y cómo en muchas ocasiones nosotros podemos voltear a ver a otros países, a otros estados y decir, mira, todavía existen matrimonios infantiles, pero no olvidemos que también en nuestro país se siguen dando este tipo de eventos. En ese sentido, y para no robarle más tiempo a la maestra, quedamos aquí atentos para iniciar con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora sí, tenemos el honor de presentar a la maestra Nora Susana García Ramos, quien nos compartirá su ponencia. Les invitamos a escuchar con atención cada una de sus aportaciones y reflexiones, pero también a conocer un poco de su trayectoria, de los cuales pues me permito destacar algunos puntos. Nora Susana García Ramos es abogada por el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad también de Guadalajara. Actualmente cursa el doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la UDG con la línea de investigación centrada en los derechos de la niñez. Es becaria del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, con formación especializante en la promoción, defensa e investigación sobre derechos humanos. Durante su formación académica ha integrado sus estudios con cursos en liderazgo y política en la sociedad mexicana. En el ámbito profesional se desempeña como profesora de asignatura universitaria, promoviendo la investigación colaborativa en conjunto con los estudiantes. Esta labor le permite aprender constantemente del trabajo de los estudiantes, impulsando
el pensamiento crítico y el compromiso con los derechos humanos. Adelante, maestra Nora, le cedemos el uso de la voz y le escuchamos de forma muy atenta. Muchas gracias por tan linda presentación y muchas gracias a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de estar el día de hoy compartiendo pues este tema que me ha llevado pues a reflexionar y a llegar pues a algunas conclusiones finales y sobre todo, bueno, dar a conocer que es una realidad persistente en el siglo XXI, por eso el tema se denomina de esa manera. Y bueno, no dejar de observar que es una realidad también compleja, porque bueno, por un lado tenemos que se debe conservar esas costumbres, esos usos y costumbres que a México le dan pues esa identidad, ¿no? Que es la autodeterminación de los pueblos originarios. Pero por otro lado también tenemos esos derechos humanos de la infancia y que pues a partir de esos usos y costumbres se van permitiendo ciertas prácticas, ¿no? Que pueden estar vulnerando los derechos de la niñez, derechos humanos de la niñez. Y bueno, me permito comenzar compartiendo lo siguiente. Bueno, se denomina matrimonios infantiles. Es muy necesario hacer énfasis en esta primera parte, así como introducción, porque, bueno, los matrimonios infantiles sabemos que ya están prohibidos en nuestro país. Ya se requiere un mínimo de edad para contraer un matrimonio, pero tenemos esas uniones como tal informales, ¿sí? Uniones conyugales informales, es decir, pues no se llevan a cabo en un registro civil como tal, pero sin embargo, pues se asimila a lo que es un matrimonio, ¿no? O vivir en una relación entre infantes y considerándose así a quienes todavía no alcanzan la mayoría de edad, perdón. Tienen todavía una minoría de edad, al menos uno de los cónyuges todavía no tiene los 18 años. Bueno, este tipo de prácticas suceden en una porción de la población como parte de su forma de vida. Y bueno, a partir de esas uniones conyugales infantiles, que me parece para mí, pues es más relevante darle como este concepto, porque, bueno, como les mencionaba, los matrimonios infantiles pues ya están prohibidos, ¿no? Entonces hay que reconocerlos como uniones conyugales que son de manera informal y, bueno, que traen consigo afectaciones originadas a partir de estos matrimonios. Y, bueno, como les decía, es una realidad que sigue persistiendo en el siglo XXI, no nada más a un nivel internacional, sino también nacional, ¿no? Y sobre todo en esta nación, en nuestro país, que es México. Se debe tomar en cuenta la reflexión para alcanzar a dimensionar pues esta trascendencia. Por eso también el tema pues se denomina afectaciones, es decir, alcanzar a ver el problema en cuanto a las consecuencias que se han generado a partir de los matrimonios infantiles. Y de este modo, interpretar el problema mediante el análisis nos va a permitir advertir de manera puntual una correlación con las repercusiones en diferentes espacios en que se desarrolla el ser humano. Y bueno, de esta forma se afecta negativamente a los infantes, ¿no? Incluso teniendo pues esas afectaciones que se perpetúan con el tiempo. No nada más, bueno, se contrae matrimonio, pero bueno, ¿qué pasa después, no? Y esas consecuencias que derivan de ello. Pues bien, los matrimonios infantiles que se siguen permitiendo vulneran derechos humanos de la infancia. ¿Qué tipo de derechos? Por ejemplo, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, así como la igualdad. De igual forma, estos sistemas normativos internos de estas comunidades originarias pueden intervenir en este tipo de escenarios, ¿no? Pues aprueban este tipo de acciones. Es decir, a los niños, niñas o adolescentes, de cierta manera no se les ha permitido vivir de acuerdo a su edad ni cuidar su dignidad humana. Es decir, este tipo de escenarios, este tipo de prácticas se van normalizando y bueno, ¿cómo se argumenta? Desde la costumbre, de la defensa de una costumbre o de usos y costumbres o tradiciones. Y bueno, el preservar una identidad, que si bien cabe mencionar, no es como tal quitar esas costumbres, porque de cierta manera le dan ese sentido a México, esa identidad,
sin imponer tampoco ciertas normas, sino que, bueno, la misma Constitución les permite esa autodeterminación a los pueblos originarios. Entonces, no se trata de imponer normas, ni tampoco de, bueno, como observar de manera negativa, ¿no? Sino, bueno, ya al final veremos que, bueno, algunas de las propuestas es, pues, entablar diálogos, entre otras situaciones, ¿no? Pero más que nada no como una imposición, sino que concientizar, sensibilizar desde lo interno, ¿no? Y que, bueno, de estos sistemas normativos también vayan cambiando y adaptándose, pues, a la realidad, ¿no? Y a fomentar los derechos humanos. Bueno, de acuerdo a este fenómeno de los matrimonios entre personas menores de edad, se relaciona con otros factores que son la discriminación, la desigualdad social, la pobreza incluso, y de igual forma la sumisión hacia normas sociales y culturales, ¿no? Estas normas internas de las comunidades originarias. Se asocia también al desconocimiento de derechos humanos, la falta de educación, a la propia identidad, y se sigue una organización social y económica muy arraigada, ¿no? Decimos también una organización económica porque surge a partir de este problema, ¿no? Ciertos problemas, a lo mejor que en las familias se suscitan, en las familias de los pueblos originarios, y que es mejor que, bueno, este menor de edad tenga su propia familia, ¿no? Y empiece con este rol, y bueno, implicando, pues otras situaciones, ¿no? Porque sabemos de los retos que implica, pues, iniciar de manera independiente, pues, una familia. Bueno, aquí es bien interesante ver cómo se le nombra infante o niñez. Nos vamos a observar el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, y bueno, que nos dice por qué determinar quién es un niño, ¿sí? Es todo ser humano menor de 18 años de edad. Es así que entonces se determina, por decir, si en un momento nosotros podemos decir, ¿por qué no llamarle un matrimonio adolescente, ¿no? Si va de entre los 14 a 17 años. Lo manejo de esta manera, o se maneja como matrimonio infantil o afectaciones a la niñez, porque todo niño es mientras no cumpla los 18 años, ¿no? Entran en este rango, entonces todo ser humano menor de 18 años de edad. Y bueno, lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces se considera infancia y niñez a los menores de 18 años. Cabe destacar también que cuando se habla de esta diferencia entre niñez y adolescencia, existe una discrepancia como tal, ¿no? De llamarlo en su momento adolescencia o infancia. Entonces, a nivel internacional, por eso hago énfasis en esta parte, de acuerdo a organismos y organizaciones internacionales, se concibe niñez o infancia a quienes pertenecen a este rango de edad, que es menores de 18 años. Y bueno, por ende, los 18 años hasta, perdón, antes de tener o de cumplir 18 años no se tiene plena capacidad de ejercicio, solo existe esta capacidad de goce. Entonces las leyes indican que tiene aptitud para ejercitar derechos y cumplir con ciertas obligaciones a quienes hayan cumplido 18 años de edad. A esto se le suma que se tomen en cuenta sus decisiones como ciudadano, pero hasta el momento en que tiene 18 años. Sin embargo, se debe tomar en cuenta también que la infancia o los niños tienen esta consideración especial a su edad. Entonces, se debe respetar también su opinión, su libertad y también la toma de decisión. Y bueno, me gustaría compartir de nueva cuenta la teoría de Neil McCormick. Es la teoría que, bueno, sigue este autor. Y bueno, hace como una propuesta, nos da como una pequeña reflexión acerca de la teoría que sería más pertinente seguir en cuanto a la protección de los derechos de la niñez. La protección de los derechos de los niños, nos dice en el McCormick, además de tratarse de un derecho legal, va más allá. Se trata de darle un sentido moral a estos derechos de los niños. Más que estar reglamentado en una ley, más que estar en el derecho positivo, el cuidado a lo que tiene derecho el niño va más hacia un sentido de moralidad. Por ejemplo, a los cuidados que debe recibir un niño, por ejemplo, también a ser querido, recibir afecto, entre otras situaciones, ¿no? Ser alimentado.
Y bueno, por eso cito esta reflexión que hace Neil McCormick con respecto a los derechos de la niñez, ¿no? Y bueno, en cuanto a la propuesta de las teorías, o el test de las teorías de los derechos, nos menciona Neil McCormick que existen dos teorías. Una es la teoría de la voluntad y la teoría del interés. Por su parte, Neil McCormick nos menciona que es más aceptada o acepta más la teoría del interés, con la cual pues está de acuerdo porque se trata de perseguir los derechos o se centra principalmente en los intereses protegidos de las personas, es decir, esos derechos, de acuerdo a cubrir las necesidades de los individuos y lo que sea mejor para su bienestar. La teoría del interés se basa principalmente en quién merece protección, ese sujeto de protección, no sobre esa capacidad del individuo de ejercerlos activamente o no. Y bueno, en cuanto a la teoría de la voluntad, por eso es se contraponen, porque bueno, la teoría de la voluntad nos dice que podemos renunciar a estos derechos. Y bueno, sabemos que los niños, pues en la edad en que se encuentran, no son mejores jueces para decidir qué derecho les puede venir bien o no. Por ejemplo, puede ser que un niño decida entonces no ir a la escuela, no ser alimentado mediante la teoría de la voluntad. Entonces, esto no funciona así, ¿no? Se cuidan sus intereses, entonces la teoría del interés es la aceptada. De igual forma, los adultos tampoco puede haber voluntad en ellos para renunciar a estos derechos. Es así que no coincide con la finalidad que tienen los derechos humanos, ¿sí? Si bien los adultos tienen esta responsabilidad, estos deberes y esta obligación con los niños, no hay el derecho, perdón, de las infancias, no se puede permitir esta renuncia por parte de los padres o tutores. Si bien en su momento, a lo mejor por una determinada situación, no pueden hacerse cargo en ese momento de los niños, ¿no? Ya sea que pasen una situación delicada a los padres, pero no es que se renuncie a estos derechos, sí, a esos deberes. Aquí en este cuadrito les comparto también estas características o diferencias entre teoría de la voluntad y teoría del interés. Bueno, nos ayuda pues a identificar cada una. En la teoría de la voluntad existe más la libertad de la persona para ejercer su voluntad. En cambio, en la teoría del interés existe una protección de un interés digno de una tutela jurídica. La teoría de la voluntad nos dice que hay una voluntad activa y en la teoría del interés tenemos un titular pasivo. En este caso son los niños. La teoría de la voluntad hay una libertad individual y una autonomía. La teoría del interés cumple más una función social del derecho, es decir, proteger intereses. Y bueno, en cuanto a un ejemplo, la teoría de la voluntad, se ejerce la voluntad, por ejemplo, al celebrar contratos, ¿verdad? Y se decide entonces aceptar o rechazar algún derecho. La teoría del interés, en cambio, no se puede renunciar o no se puede negar esos derechos, ¿sí? Por ejemplo, el niño recibir alimentos es un interés protegido. Aun cuando los mismos padres, como les decía, no es que se renuncie a esos derechos, sino que estén pasando por una situación delicada, entonces aquí entra el Estado a cumplir con esa función protectora. A esto se le denomina paternalismo justificado, de acuerdo al autor Ernesto Garzón. Cuando el Estado interviene en preservar el bienestar de la niñez, es aceptada la teoría del paternalismo justificado. Es decir, entra el Estado a cumplir con esas funciones, ¿sí? Como protector. Le da fortaleza a la autonomía futura del niño, incluso también lo protege de decisiones perjudiciales tomadas por los adultos, que pueden ser sus padres. Toma en cuenta valores universales como preservar la dignidad y el desarrollo humano. Los niños no pueden medir el alcance de muchas de sus acciones, sino que tampoco no solo no pueden medir el alcance de muchas de sus acciones, sino que tampoco están en condiciones de satisfacer por sí mismos esas necesidades básicas. Entonces, a esto se le denomina un paternalismo justificado, que sería por parte del Estado. En ciertas situaciones, interviene éticamente en esa autonomía de los individuos para protegerlos de daños graves. El Estado tiene esa responsabilidad de poder intervenir para proteger derechos, aunque implique ir en contra de prácticas culturales arraigadas en este caso, ¿no? Y bueno, comparto también un breve antecedente
Bueno, en años anteriores, perdón, los matrimonios se llevaban a cabo con una dispensa de edad y bueno, se tenía únicamente como requisito que los padres estuvieran de acuerdo, ¿no? O firmaran como aceptación de que se llevara a cabo el matrimonio. Pero bueno, la evolución del derecho nos ha permitido, mediante reformas, que se reconozca la infancia y se proteja. Con esta moción es que se cambia ese paradigma completamente, siguiendo el criterio del interés superior de la niñez. Y es a partir del 2019 y 2020 formalmente como ya están prohibidos en los diferentes estados de la República los matrimonios entre personas menores de edad. Y bueno, se requiere una edad mínima. Por eso hacía alusión al principio que se denominan también uniones conyugales informales. ¿Sí? Ante un registro civil no se llevan a cabo, sin embargo, son de hecho uniones de hecho. Bueno, también en cuanto a los antecedentes, reconocer que anteriormente era la edad considerada, la mayoría de edad, 21 años. Fue durante el año 1969 que se comienza a gestionar una reforma para que fuera a los 18 años, en que una persona pudiera considerarse como mayor de edad. Y bueno, fue hasta 1970 que mediante una reforma al artículo 34 constitucional, se acuerda que sean los 18 años en que una persona puede ejercer derechos, pero sobre todo este movimiento empezó por el derecho al voto, ¿no? Entrar a formar parte de estas decisiones del país. Por aquí comparto también una opinión de Erwin Rodríguez que reflexiona sobre la reforma. Él nos indica que fungió como una reconciliación esta reforma entre los jóvenes y el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz por el movimiento social de 1968, como una reconciliación con los jóvenes. No fue una petición de los estudiantes, pero puede que a partir de eso se vio la posibilidad de restaurar la democracia. Entonces, para considerar la mayoría de edad, fue como un sentido más hacia la democracia, hacia el derecho al voto, en otras situaciones. Es necesario indicar que, bueno, se hace esta distinción entre niñez y adolescencia a partir del siglo XIX y XX, entonces se le empieza a denominar de esta manera, ¿no? Porque anteriormente no se consideraba adolescente. Y entonces el niño también se convierte en persona, es decir, adquiere como un rango ya de importancia dentro de la sociedad. Y bueno, nada más puntualizar que la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como este periodo que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años de edad. Cuando hablamos de un matrimonio infantil, de acuerdo al Departamento de Programas a grupos en situación de vulnerabilidad, son estas uniones formales e informales en las que al menos uno de los cónyuges es menor de 18 años. Y bueno, a partir de los breves antecedentes que estuvimos observando, podemos definir lo siguiente. Considerar los 18 años como mayoría de edad en cuanto a esta indagación que se realizó, no se logró notar cómo se asocia la edad a estudios sobre la capacidad realmente que tiene la persona para vivir en un matrimonio, sino que, bueno, determinar la edad de 18 años sucedió por otros motivos ajenos a si la persona, bueno, está realmente preparada, si estamos hablando de un estado físico, emocional, familiar, para estar dentro de un matrimonio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, considerar la mayoría de edad de los 18 años tuvo que ver por otras razones, ¿no? Que son más de política, democracia, como lo mencionábamos, para permitir el derecho al voto, por ejemplo. Y entonces es bien necesario hacer énfasis en esta parte porque, bueno, ¿qué fueron esas razones para considerar la edad de los 18 años? ¿Sí? La persona incluso a esta edad puede ser que todavía no esté desarrollada, ¿no? Aún teniendo 18 años, mucho menos estar preparada para matrimonio y, bueno, mucho menos tener una minoría de edad, ¿no? O sea, antes de los 18 años. Bueno, las consecuencias del matrimonio infantil que se han podido evidenciar se centran principalmente en consecuencias para la salud materna y perinatal, al igual que los impactos sociales, de salud y desarrollo. También un poquito menos estudiados los efectos en la salud y el bienestar social.
Se toma en cuenta uno de los factores que puede propiciar esta situación, que es la residencia rural, formar parte de familias que tienen arraigadas ciertas costumbres, tradiciones que son el reflejo de la propia autodeterminación. Tiene que existir una mejor perspectiva hacia esta protección de derechos para que las niñas, niños y adolescentes vivan en lugares seguros, donde se tengan nuevos contextos, nuevos estilos de vida, cambiar dinámicas familiares para actuar en favor y como factor de protección de sus infancias, ¿no? El lugar en donde se encuentran. Las consecuencias pueden verse desde el ámbito de la violencia de género como una forma de opresión. Puede implicar riesgos a la salud, falta de oportunidades para los niños. En esto no se reconocen derechos que son interdependientes también, ¿no? Es decir, un derecho abre la puerta para que se reconozcan muchos otros y están interrelacionados, ¿no? Bueno, el derecho de su proyecto de vida, ¿no? Que trae consigo, bueno, el derecho a renunciar a lo mejor al derecho a la salud, a la educación, que son derechos humanos fundamentales. El matrimonio infantil afecta directamente a las niñas, niños y adolescentes, pero existe una tendencia hacia las niñas, hacia el género femenino. Esta desigualdad, bueno, la sufren mayormente ellas en su libertad, dañando o vulnerando el derecho a la libertad de no discriminación, así como al pleno desarrollo de la personalidad. Y bueno, se van alejando de otros derechos, como les decía, que se encuentran interrelacionados, como la educación, la salud. Y bueno, cabe destacar que si bien los infantes varones también son parte de este fenómeno, solo representan una minoría, ¿no? En comparación a las mujeres. Todo ser humano debe gozar de los derechos en armonía, en plenitud, y bueno, se debe tener este reconocimiento, tomando en cuenta la opinión, las aspiraciones y los deseos de los infantes, que se ven entorpecidos por los matrimonios infantiles y que impide el desarrollo de un proyecto de vida, ¿sí? Se coartan derechos y se despoja de una infancia. Como ya lo hemos mencionado antes, se pone en riesgo la salud, incluso la vida. Las niñas que contraen matrimonio están más susceptibles a vivir en el machismo, sufrir violencia doméstica y ni qué decir de la falta de educación. Se priva de esa capacidad de decisión sobre sus vidas, hacen más vulnerables hacia recaer en la violencia, discriminación o abuso. Y bueno, aquí tiene diferentes matices, ¿no? Se impide una plena participación en diferentes esferas, ya sea política, social, económica. Este matrimonio infantil o las uniones conyugales infantiles pueden ir acompañadas de embarazos y partos tempranos y frecuentes. Y bueno, esto genera ciertas tasas de enfermedades, que es morbilidad y la mortalidad materna. Incluso puede llevar pues a estas mujeres a huir de esas comunidades, ya hablando de casos más graves, suicidarse para evitar o escapar de un matrimonio. Estas expectativas económicas y de oportunidades para los niños que entran a temprana edad a vivir el matrimonio se ven entorpecidas. Entonces, bueno, se tiene menos posibilidades de mejorar. Por ejemplo, para acceder a un empleo digno, para tener una mejor educación. Y bueno, esto es por una preservación de una identidad, ¿no? El matrimonio infantil es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como una práctica nociva. Bueno, este breve precedente de los matrimonios infantiles, bueno, se precisa en una acción de inconstitucionalidad en el estado de Aguascalientes contra una reforma al artículo 145, ¿no? Que se decía, bueno, se puede conceder una dispensa de edad para contraer matrimonio por causas graves y justificadas a personas que tuvieran mayoría de 14 años, pero que siempre y cuando tuvieran menos de 18. Cabe destacar que a partir de esta modificación legislativa se suprime esta potestad judicial, es decir, aún no existe, ya la dispensa de edad para contraer matrimonio. Se decía que, bueno, al no permitirse el matrimonio a los niños, se restringía el libre desarrollo de su personalidad, pero es todo lo contrario, no se restringe el libre desarrollo de la personalidad de los niños,
sino que por el contrario, se contribuye a garantizar con mayor seguridad ese derecho, pues se salvaguarda el interés superior de las niñas, niños y adolescentes al impedir que sean sometidos a costumbres como son el matrimonio. Bueno, a escala mundial, 1 de cada 5 niñas de caso vive en una unión libre antes de cumplir los 18 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas 2022, que es una fecha relativamente reciente. En los países menos desarrollados, la cifra se duplica incluso, con el 36% de las niñas casadas antes de cumplir los 18 años, en tanto que el 10% de las niñas se casa antes de cumplir los 15. Bueno, mediante la Convención de los Derechos del Niño se contempla al niño como un sujeto en desarrollo. Es un sujeto de derechos que incluye la libertad de conciencia, pensamiento, religión, que pueda él expresarse, ¿sí? Los niños no deben ser considerados como objetos de protección, sino sujetos de que se les reconozcan derechos y de recibir protección y que ésta sea mejor garantizada cada vez. Se ha estipulado además, de acuerdo a Orduña, que es obligatorio tomar en cuenta en cierto tipo de circunstancias la opinión y los deseos del niño. Y bueno, esto en correlación con el artículo 4 constitucional de 2011, que se establece el principio del interés superior de la niña, con miras a hacer mejores propuestas de políticas públicas en la materia, ¿no? Que sean mejores orientadas y aplicadas y de manera eficaz. Bueno, hago alusión a palabras de Kant. ¿Por qué es tan necesario preservar esta dignidad en los niños? Bueno, porque Kant nos hace mención de tratar a los demás y a nosotros mismos como fines, no como medios. Es decir, el bienestar de la persona sea el fin que debemos perseguir y no se utilice como si fuera un instrumento. En este supuesto, las personas, a diferencia de las cosas, estamos dotados de razón y de igual manera de una dignidad que es absoluta. Barba también nos comparte que el hombre posee libertad e igualdad en correlación con la dignidad. Esta se puede considerar el concepto clave como raíz y fundamento de los derechos humanos. Asimismo, la cita de Atienza que nos dice la dignidad consiste en tratar a todos con la misma consideración y respeto. La dignidad es el fundamento de todos los derechos. Rodolfo Vázquez, este autor nos hace énfasis en considerar mínimos inalterables, necesidades fundamentales que no son negociables. Deben ser para todas las personas y que están adheridas a la dignidad humana, la cultura o el contexto social al que pertenecen. Entre el respeto y la tolerancia de una sociedad plural y democrática debe haber límites. Si bien, como se los decía al principio, no es que se impongan normas, se respeta la autodeterminación de los pueblos originarios, pero también establecer esos límites ante prácticas que denigran al ser y que vulneran derechos humanos, ¿no? Y que de acuerdo con Rodolfo Vázquez son los mínimos inalterables, es decir, necesidades que no son negociables. Los mínimos inalterables para los niños son aquellos derechos esenciales que deben ser garantizados sin excepción. Forman parte de su interés superior y son irrenunciables. El Estado, la familia, incluso la sociedad, tienen esta obligación de respetarlos y protegerlos. Y bueno, aquí podemos observar cómo el interés superior del menor va siendo cada vez más importante, ¿no? Y viene implícito en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3º, en todas las leyes de nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también hace alusión. Ello no implica brindar al niño cuidado y protección, sino que adicionalmente significa reconocer, respetar, garantizar la personalidad individual del niño, ¿no? Que es también un titular de derechos y obligaciones. Y bueno, la misma Convención del Derecho del Niño, reconoce que los Estados partes van a adoptar las medidas legislativas, así como administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra todo perjuicio, abuso físico, mental, malos tratos, incluidos el abuso sexual, la explotación, entre ellos. Y bueno, en este apartado se presenta a manera de síntesis las principales afectaciones y consecuencias que se lograron identificar al realizar un análisis documental a partir del presente estudio.
Y bueno, en los diferentes ámbitos de la vida del niño, por decir, derechos humanos, afectaciones y consecuencias, bueno, se ha vulnerado derechos humanos como la salud, educación, bienestar social, la libertad y la igualdad. En cuanto al ámbito de la vida, que es salud física, bueno, embarazos en edades tempranas, riesgos y complicaciones en la salud materna, predisposición a enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a la salud emocional, afectaciones como ansiedad, depresión, aislamiento social, estrés, la pérdida de identidad personal, dificultad para tomar decisiones. En cuanto a la educación, pues un abandono escolar, limitación de oportunidades. Lo económico, pues existe una dependencia económica, limitación de oportunidades de un empleo digno, escasez. Y lo social, se reproducen normas de desigualdad con menor reconocimiento de derechos fundamentales, que son la puerta para acceder a otros derechos. Y en cuanto al efecto cultural, bueno, prácticas y costumbres que se siguen perpetuando, que van en contra del bienestar de la niñez, se vulneran derechos y dañan a la infancia. De nueva cuenta, cito a Neil McCormick, porque hace muchas aportaciones a los derechos de la niñez. Y bueno, puede comprender desde su propuesta de la teoría del interés que los derechos cumplen una función, es decir, son un instrumento protector para defender el bienestar particular, como lo son las infancias, imponiendo deberes a terceros para con los niños. Y bueno, de esta manera comparto este arbolito de problemas que en su momento realicé para que sea un poquito más entendible. Y bueno, que tenemos esas causas, a partir del problema tenemos causas y efectos. Ok, de acuerdo a algunas causas serían desigualdad social, desconocimiento de los derechos humanos, normas sociales y culturales, preservación de una identidad, organización social y económica. Y entre sus efectos, falta de acceso, pocas posibilidades por el origen étnico y racial, el machismo que impone ciertos roles y expectativas diferentes para las niñas y los niños. No se reconocen derechos interrelacionados o interdependientes, se da un trato desfavorable o un desprecio inmerecido. En cuanto también a los efectos, las niñas y niños deben casarse a temprana edad para asegurar su futuro, ¿no? Para conservar incluso pues una economía, preservar su honor o cumplir con tradiciones de una comunidad. Se limitan a las oportunidades y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los hace de tal manera más vulnerables y, bueno, menores oportunidades. Puede darse también entre los efectos la violencia de género, la opresión, riesgos de la salud, prácticas culturales o tradiciones perjudiciales. Y bueno, como objetivo central será prohibir los matrimonios y uniones de hecho en los infantes de comunidades originarias. En cuanto a los fines, voy a mencionar algunos nada más. Evitar y erradicar la violencia, el embarazo precoz, abandono escolar y la pobreza, impedir la desigualdad de género, garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia, mejorar expectativas económicas y de salud, establecer diálogos interculturales respetuosos, participativos entre los actores involucrados, y bueno, a partir de los medios, acceso a la información, una armonización legislativa, empoderamiento de las niñas y adolescentes, campañas que puedan sensibilizar sobre las consecuencias de la vida, la salud y los derechos de las niñas y adolescentes en sus propias comunidades. La ampliación de la red por los derechos de la infancia en México, que es una red especializada en proteger los derechos de las infancias. De igual forma, siempre respetando los usos y costumbres, pero estableciendo estos límites hacia la observancia de los derechos humanos. Y bueno, dejo aquí este collage de imágenes que, bueno, nos habla de esta trascendencia de los matrimonios infantiles en un ámbito internacional y nacional también, ¿no? Y que es un compromiso desde América Latina, el Caribe, pero como tal no se ha podido erradicar completamente. Es un compromiso que se tiene. En la tablita que está arriba podemos ver que es una gráfica que nos marca entre la población de los 12 a los 17 años, una mujer puede estar casada, entonces es un mayor porcentaje.
Esta gráfica es del año 2020, entonces podemos ver esa diferencia, ¿no? Que hay cierta tendencia que sean estos matrimonios o que repercutan en mujeres o niños. En la imagen que tenemos del matrimonio infantil, que aunque es ilegal, se lleva a cabo como tradición. Esta imagen sucedió en el año de, perdón, creo que el año pasado, 2024, me parece, fue en la comunidad de San Pedro Cuitlapa, Guerrero. Los dos menores, uno tiene 12 y 13 años. La edad mínima para contraer matrimonio pues no se considera y se lleva como tradición, aun a pesar de que estén prohibidos en México. Y bueno, su aplicación, o sea, de manera legal, pues enfrenta ciertos obstáculos, sabemos, con los usos y costumbres, ¿no? O en esos contextos de comunidades originarias. Bueno, la tablita que comparto también es una compilación de 30 nacimientos registrados en México durante el año 2024 y bueno, que establece las madres más jóvenes y también en comparación con la edad de los padres, ¿no? Y bueno, hay una diferencia de edades, por ejemplo, una diferencia de 22 años, de 18 años, 15 años, 16 años, etcétera. Bien, pues en pleno siglo XXI, la quinta parte de las mujeres mexicanas, representa el 21%, se unen y viven en pareja antes de cumplir 18 años, siendo niñas o adolescentes. Este porcentaje es a partir del año 2014 y 2018, pero es necesario recalcar que estas prácticas se siguen en la actualidad. Miles de niñas en México ven interrumpida abruptamente su infancia y adolescencia y con ello su pleno desarrollo, al ser obligadas a casarse como resultado de costumbres arraigadas en diversas comunidades mexicanas, así como el embarazo infantil y adolescente no planeado, resultado en muchas ocasiones de violencia sexual, lleva a niñas y adolescentes a emparejarse a temprana edad. Y bueno, esto de acuerdo al Consejo Nacional de Población 2022. Antes de finalizar mi presentación, comparto estos dibujos y pinturas de niñez y juventudes que, bueno, que van desde los 6 y 24 años. Participaron en el 29º Concurso Nacional Infantil y Juvenil, organizado por el CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, y también el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Dan cuenta con nitidez de una profunda sensibilidad de la magnitud y repercusiones de esta problemática. Y bueno, la primera imagen lleva por nombre No cortes mis alas, realizado por Ángel Gabriel Cortés, 11 años, San Luis Potosí, 2022. La segunda imagen nos habla de la desesperanza de un sueño destrozado. Rosalinda, 15 años, Sinaloa, 2022. Y la tercera imagen nos dice La tristeza de Lirio, 17 años, Morelos, 2022, Dania. Y bueno, hasta aquí dejo mi presentación. Creo que trato de abarcar los puntos más importantes y bueno, de manera muy breve porque pues es un estudio muy amplio y sobre todo que nos lleva pues a la reflexión. Justamente, maestra Nora, agradecemos profundamente esta valiosa ponencia que nos ha permitido, como bien lo precisa, comprender con mayor claridad las múltiples afectaciones que los matrimonios infantiles generan en la infancia, así como la urgente necesidad de redoblar estos esfuerzos desde el ámbito legal, institucional y social para erradicar esta práctica que vulnera, sin duda, estos derechos fundamentales. Es momento de abrir un espacio para preguntas y respuestas. No sé si algún participante tenga algún planteamiento que realizar a la maestra Nora. Puede hacerlo a través del chat o incluso, si le prefiere, puede abrir su micrófono para realizar la pregunta de forma directa. De igual forma, haciendo paréntesis,
En unos momentos más, nuestra área de comunicación nos estará compartiendo el link para llenar el formulario con los datos correspondientes a cada participación para poder expedir las constancias. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, es el momento de hacerlo, por favor. Bueno, damos lectura a una pregunta del participante Abel. Bueno, comenta, le da las gracias, por supuesto, por todos sus aportes, maestra. No cabe duda que se requieren aplicar muchas acciones para concientizar los matrimonios entre menores de edad. No sé si quiera profundizar o ampliar un poco más sobre este dato que nos comparte. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Abel, por tu comentario. Bueno, cabe reflexionar para finalizar también que, bueno, implica todo un reto, ¿no? Existe un reto en cuanto a las estructuras que ya están dentro de esas comunidades originarias. Existen pues, retos también, por ejemplo, para, como les decía yo, no se trata como de imponer, ¿no? Sino para entablar esos diálogos y ese cambio de perspectivas, de cosmovisión dentro de esas comunidades. También, de igual forma, si bien podemos pensar en alguna solución, ¿no? Ah, bueno, que se castigue y a lo mejor con cárcel o con ciertos años, ¿no? De sanciones. Bueno, aquí lo que se prevé o lo que se pretende no es que estas personas que pertenecen a pueblos originarios recaigan en este tipo de situaciones, ¿no? O que sean duramente castigados, sino que cambiar un poco, ¿no? Las dinámicas en la familia, las dinámicas estructurales que ellos tienen en cuanto a sus usos y costumbres, y que se dejen de permitir esas prácticas. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestra Nora. Obviamente continúan escribiendo algunos comentarios en el chat. Josefina Guerra Belis, pues le expresa las felicitaciones por su excelente ponencia y de igual forma, Amor Alegría también pues le da las gracias por compartirnos sus aportaciones, sus reflexiones sobre este tema tan importante para nuestras niñas. No sé si alguien más desee realizar pues alguna pregunta más precisa en este tema. De igual forma, obviamente también agradecemos pues las felicitaciones que cada uno de ustedes nos comparte. De igual forma, Mónica Betancourt también le felicita por su valiosa aportación por abordar esta problemática y, bueno, también le desea éxito en su investigación. No sé, maestra Nora, algo más que quisiera agregar. Sin duda, pues estuvimos muy atentos a cada una de estas aportaciones y reflexiones que nos compartió. Sin duda estamos convencidos. Yo creo que el conocimiento y la sensibilización son unos pasos fundamentales hacia la construcción de estos entornos protectores y de una verdadera cultura de la paz y sobre todo garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las niñas y los niños principalmente. Y tal como lo comenta, se trata de permear para generar mejores condiciones de vida para los niños, ¿no? Que son pertenecientes a esas comunidades originarias. Y sí, es un reto y pues un trabajo, pero bueno, nada es imposible, entonces hay que continuar fortaleciendo y tratando de poner nuestro granito de arena, ¿no? Para en un futuro ojalá se pueda cambiar, ¿no? Esas perspectivas y esas cosmovisiones. Así es, maestra Nora. Y bueno, pues si no hubiera algún comentario más que abordar, me gustaría, no sé si solicitar el apoyo de nuestros compañeros de comunicación para proyectar la constancia, el reconocimiento a esta importante y destacada participación
de la maestra Nora con este tema, que ya lo hemos dicho, pues sin duda es pues muy importante y reviste una importancia pues muy valiosa. Y bueno, si me lo permiten, a nombre del presidente de este organismo defensor de los derechos humanos para el Estado de Nayarit, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, me permito dar lectura a la constancia, a esta muy brillante participación, maestra Nora, y que la letra dice lo siguiente. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el cuerpo académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la maestra Nora Susana García Ramos por haber dictado la conferencia Afectaciones de los matrimonios infantiles en comunidades de México a los derechos humanos de la infancia en el siglo XXI. Tepic Nayarit, a 20 de agosto del 2025, lo firma el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y precisamente de parte de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y el resto de las instituciones organizadoras, agradecemos a todas y todos por participar y los invitamos a seguir formando parte de este seminario permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, convencidos de que solo a través del conocimiento, el respeto y la acción conjunta podemos construir una verdadera cultura de la paz. ¿Algo más, maestra Nora, que quisiera agregar antes de cerrar? Pues agradecer a todos su asistencia y que el día de hoy nos estuvieron acompañando, y muchas gracias por la constancia y por todo su apoyo. Y gracias por el espacio para compartir este tema. Pues le reiteramos nuestro agradecimiento a usted por aceptar esta invitación y a cada uno de los participantes también por su permanencia. Los esperamos en la siguiente sesión de este seminario. Que tengan pues un excelente día, una excelente tarde. Hasta entonces.